Canal 24 Horas. Entrevistas 24. Un informe de la Dirección del Trabajo reveló que el año 2024 cerró con más de 466.000 despidos por necesidades de la empresa. Esto representa el mayor aumento desde el 2020, por lo que expertos no ven un buen panorama frente a estos datos. Para profundizar en este tema, estamos junto a José Acuña, economista del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. José, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. A ver, 466.000 despidos por necesidades de la empresa, claro, la cifra más alta desde el 2020, que fueron casi 700.000, recordemos año de pandemia. Pero ¿qué nos dice esta cifra? ¿Cómo se compara con los años anteriores? ¿Qué refleja respecto a lo que está pasando en el mercado laboral, José? Bien, muchas gracias. Primeramente, es importante poner un poco el contexto de qué es este indicador. ¿Ya? Este indicador de despido por necesidades de la empresa lo que hace en sí es reflejar, digamos, procesos de racionalización o modernización. Ocurren también por bajas de la productividad o por cambios en las condiciones del mercado laboral, ¿ya? Y estas condiciones tienen que hacer necesaria que los empleadores tengan que desvincular a sus trabajadores. Entonces, es uno de los indicadores que nos ayuda a medir las desvinculaciones en el sector del empleo formal, llamémoslo así, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de este indicador? Es que este está relacionado directamente con la actividad económica. ¿Ya? Entonces, es por eso que tiene una relevancia importante monitorear este indicador. En ese sentido, lo que nosotros observamos es que evidentemente hubo un incremento de este indicador en el total anual respecto del año pasado, respecto de 2023. Claro, ya nos sigue hablando como 2020. Claro, sí. Claro. Pero, claro, con las últimas cifras, nosotros cerramos las cifras de 2024 y se observa un incremento respecto a 2023. En general, lo que nos dice esta cifra es un indicador más del debilitamiento, ¿no?, del mercado laboral, que acompaña también al relato que viene dado por las otras fuentes de información, como la encuesta nacional de empleo, etcétera. Entonces, a ver, si una persona, ¿cómo se le explica que la última medición que conocimos de empleo fue 8.1? Si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, era 8.5, o sea, un desempleo casi medio punto inferior. Sí. Incluso la informalidad está mostrando mejores cifras. ¿Cómo esto conversa con lo que estamos hablando acá? Parámetros que son más bien positivos, pero aquí hay un elemento que es negativo derechamente. ¿Cómo conversa ese número que quizás en lo macro se ve mejor, pero si uno va leyendo entre líneas encuentra estos lugares más oscuros? Claro, como venía mencionando anteriormente, esta cifra de despido por necesidades de la empresa recoge un sector, un segmento de la economía, ya que son los empleos formales, llamémoslo así. En el caso del último dato de octubre-diciembre, nosotros vimos una disminución de 0.4 puntos porcentuales, como tú dices, llegando a 8.1. Entonces, esto puede pasar por muchos motivos, ¿ya? Si uno ve, por ejemplo, las cifras agregadas de desempleo, hay una disminución de desocupados y por el otro lado también tenemos que ha habido un incremento en la inactividad. ¿Ya? Entonces, personas que salen del mercado laboral, de alguna forma, por ese motivo, que quisieran estar trabajando, pero por diferentes motivos, por ejemplo, la pandemia fue corresponsabilidad, sobre todo mujeres, salen del mercado laboral. Exacto. Entonces, en este caso, tenemos que tener bien enmarcado esto, que esta cifra corresponde a un segmento de todo el mercado laboral. Y las cifras que nos entregó la Encuesta Nacional de Empleo en el último trimestre móvil corresponde a una serie de elementos que ocurrieron. Disminuyó el número de desocupados, aumentó la creación de empleo y también aumentó la inactividad. Entonces, esos tres elementos se conjugan en una disminución de la tasa de desempleo, que en el fondo no es incompatible porque, como te digo, esta cifra solamente corresponde a un segmento. Claro, porque si uno revisa la cantidad de personas que, si uno lo mira en frío, sale de una empresa o sale de su trabajo durante un año, la mayor cantidad es porque no se le renueva el contrato, un plazo fijo. Creo que en segundo lugar están las personas justamente en necesidad de la empresa y en tercer lugar están las personas que renuncian derechamente. Esos quizás son los tres principales factores por los cuales las personas salen de un trabajo durante un año. Mira, según el informe de la DT, los principales, como tú dices, los principales registros de los despidos en sí son como los términos de contrato, plazo fijo o que la persona también ya terminó la faena, las actividades que estaba planeada. Y en tercero viene el tema de despido por necesidades de la empresa, que representa más o menos como un 18% según el último dato del total de despidos, ¿no? Sí, también vimos, José, durante el último año, de acuerdo al último también catastro que entregó el INE, una creación de empleo global superior a 80.000 empleos.
pero sobre todo concentrada, y aquí te pido tu opinión, concentrada más en hombres que en mujeres. En hombres hay una generación, creo que cercana a los 113.000 empleos durante los últimos 12 meses y una destrucción de empleos de 30.000 en el caso de las mujeres. ¿Qué está pasando con el empleo femenino? Sí, mira, de hecho, este es un buen punto que tú estás tocando acá, porque de hecho, precisamente lo que nos permite la última cifra del último trimestre móvil es analizar ya el año completo, ¿ya? Y por ejemplo, si uno analiza todas las cifras de 2024, uno ve una disminución del desempleo de 0.2 puntos porcentuales, más o menos, ¿ya? Eso es una buena cifra, sí, si lo miramos o sea, en el macro. En macro, ya, sí. Pero hay que ponerle un poquito de contexto a estas cifras de la tasa de desempleo. Sí. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la disminución desde 2023 a 2024 pasamos de 8,7 en la tasa de desempleo a 8,5%, ¿ya? Lo cual es una disminución leve, pero es una disminución efectivamente alto. Sí, ¿ya? Pero precisamente hablando de lo que tú mencionas, cuando uno analiza estas cifras por sexo, haciendo el conteo anual, en los hombres hay una disminución de 0,6 puntos y llegamos como a 7.6% en la tasa de desempleo de hombres, y de las mujeres hubo un incremento en la tasa de desempleo. Entonces, acá está ocurriendo algo que realmente tiene que encender las alarmas con el tema del mercado laboral femenino, ¿no? Y volvemos a una discusión que es antigua, corresponsabilidad, el tema de los jardines infantiles, las leyes que protejan a las mujeres. Y lo otro también mencionar, Andrés, es que estas cifras de disminución, por ejemplo, de desempleo, tampoco es como para abrir la champaña y celebrar, porque en el fondo, si uno se fija, si bien en el promedio anual estamos en 8,5, estamos muy por encima de los niveles prepandemia, que es el promedio 2010-2019, estamos hablando de una tasa de desempleo de 6,9. Entonces, aún estamos demasiado lejos. Pero ahí vamos a una discusión quizás más profunda, José, porque, claro, normalmente, incluso mucho antes de la pandemia, se hablaba en nuestra economía, teníamos un desempleo estructural un poco superior al 6%. Se decía, este es el desempleo que siempre vamos a tener en una economía. Pero hoy día uno ve que, un poco recojo lo último que tú decías, hay una como resiliencia a bajar del 8%. Quizás nuestro desempleo estructural va a ser más alto que el que teníamos previo a la pandemia. Por ejemplo, ese cambio tecnológico que fue tan violento, porque muchos pensaban que tuvo que haber sido en 10 años, tuvo que ser de sopetón por la pandemia en muchos casos, en muchos rubros. Pero ese desempleo estructural, ¿va a ser más alto? ¿Va a tener un desempleo quizá en ese 8%, cercano al 8%, más o menos como base? Ya, mira, ahí comentarte, por ejemplo, que también hay que agregarle a este relato o a este cuento el tema del bajo crecimiento. ¿Ya? Y eso es súper importante. ¿Por qué? ¿Por qué te lo comento? Porque igual las cifras en Chile nos estamos acostumbrando a tener un crecimiento en torno al 2%. Las proyecciones para el empleo. No, para nada. Y ahora voy a hacer el link, cómo nos vamos del crecimiento al empleo. O sea, al final nosotros estamos creciendo a un ritmo bastante bajo, en torno al 2%, y que, bueno, como muchos economistas dijeron, es un crecimiento mediocre, ¿no? Que en el fondo nosotros tenemos que apuntar a más. Y eso, ¿cómo se asocia esto al empleo? Es que, por ejemplo, con un mayor crecimiento, los ritmos de generación de empleo asalariado privado formal, que es el que lleva, digamos, una relación estrecha con el crecimiento, es el que debería, digamos, crecer y llevar adelante una disminución en la tasa de desempleo. Que en el último dato, por ejemplo, en octubre-diciembre, el tipo de empleo que lideró la creación de empleo fue precisamente este empleo, ya de empleo asalariado privado formal, pero los ritmos al que está creciendo es muy débil. Es muy débil para permitir una caída decidida de la tasa de desempleo. Y esto te comento porque, según, digamos, el reporte de la OCDE, que salió la anterior semana, que hace una comparación de las tasas de desempleo, Costa Rica, por ejemplo, tuvo la disminución más alta en tasa de desempleo de un año al otro, y estamos hablando de más de 1.6 puntos porcentuales por ahí. Sí, entonces, hay países donde está ocurriendo claro. esto. O sea, ¿y cómo ven ustedes? Porque yo recuerdo haber conversado con un economista que trabaja contigo, Juan Bravo. Y él ya hablaba mucho del tema del fenómeno, entre comillas, del subempleo. Hace 2, 3 entregas, para explicar un poco lo que es el subempleo. Personas quizás son profesionales, pero para estar y buscando pega, no encuentran lo que ellos estudiaron y encuentran pegas en trabajos que tienen menor calificación en el fondo, para sus capacidades, entre comillas, pongámosle el nombre que se le quiera poner, o trabajan menos horas de las que podrían trabajar. ¿Se instala el fenómeno del subempleo también en nuestra economía? Ya, muy buen punto que tú haces. En general, las últimas cifras lo que muestran en uno de los indicadores de la calidad del empleo es la informalidad.
Sí. ¿ya? Y que Eso ahí, es muy por importante ejemplo, y ha caído. Y o sea, ha liderado la Sí. generación de empleo formal. Y ahí uno podría decir, ok, estamos yendo bien, pero por el otro lado está este otro indicador Exacto. que tú hablas del subempleo, porque en el fondo, y para tratar de sintetizarlo, es aquel empleo donde no te permite desplegar el potencial productivo que uno tiene. Ya como tú decías, una persona con educación superior que trabaja en ocupaciones que requieren menos calificaciones, una persona que está dispuesta a trabajar más horas, pero no lo hace porque no encuentra un empleo. ¿Ya? Lo interesante del último dato es que si bien lidera el empleo formal, la totalidad de la creación de empleo es subempleo. Ya por alguna de las dos modalidades. O sea, es formal, pero es de una, si uno va leyendo más entre líneas, Claro. es de una calidad para esa otra persona inferior del potencial que tiene. Exacto, exacto. Entonces, ese es un indicador que igual tenemos que tenerlo en cuenta porque en el fondo, claro, estamos creando empleo formal, pero este otro indicador de la calidad del empleo igual nos dice que hay que prender las alarmas porque la totalidad del empleo prácticamente es subempleo. Sí, José, para ir cerrando, se nos va el tiempo. A ver, en un año, claro, vamos a cerrar el 2024 con un crecimiento en torno al 2,5% de acuerdo al IMASEC que conocimos del mes de diciembre. Un crecimiento para este año que va a ser más bajo que ese 2,5%. ¿Cuál es el consejo quizás para muchas personas que nos están mirando? El mercado laboral no está fácil, salir a buscar trabajo no está fácil. Claro, uno siempre dice cuidar la pega, pero cuidar la pega tampoco significa aguantar tanta... No. ¿Cuál es el consejo quizás para personas que están buscando, que están mirando, que están trabajando para este año laboral? Bien, el consejo, digamos, que uno puede hacer en todo caso, y es como un tema general, ¿no? Uno puede hablar como de buscar la forma de aumentar la productividad de una persona. No sé, las condiciones del mercado laboral están cambiando, probablemente no existe un match entre lo que piden las empresas y lo que piden los trabajadores. Entonces, como que a las personas en distintos rubros, por ejemplo, pueden ir mirando qué son los nuevos requisitos que se están pidiendo de parte de las empresas, como para poder apuntar como de aquí a un término de capacitación, de poder mejorar las habilidades. Eso como tratando de darle una mirada un poquito más de mediano plazo, ¿no? Pero claramente es difícil decir que hay una bala de plata que nos va a meter en un trabajo, ¿no? José Acuña, economista de la Diego Portales, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Buen día. Entrevistas 24.